Hola María Noel. Por conectarse. Podemos ir arrancando y ella se suma. Bueno, entonces en el orden que teníamos pensada las intervenciones, presento rápidamente, tienen un extensísimo currículum, pero bueno, el currículum abreviado. Agustín Cano es doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es docente del Programa Integral Metropolitano, el PIM, una de las plataformas de extensión central, y es docente del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Judith Sutz es doctora en Socioeconomía del Desarrollo por la Universidad de Sorbona y es coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la CSIC. María Noel González es doctoranda en Antropología por la UDELAR, es coordinadora del área de promoción de la extensión y actividades en el medio de CESIAM, que es la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, y Valeria Gravino es doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional General Sarmiento y es docente del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y también anteriormente se desarrollaba actividades también como docente en CESIAM. Así que, si te parece, Agustín, arrancamos contigo. Teníamos, perdón, lo que habíamos acordado era una primera intervención de los panelistas de 15 minutos, un espacio de 20 minutos para preguntas, que pueden venir por chat o pueden ser, obviamente, por acá, y luego otros 5 minutos, una ronda de 5 minutos de los panelistas para, como cierre y como respuesta a alguna de las preguntas que surjan. Bueno, adelante, Agustín. Bueno, bien, buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer estar acá. Sería más lindo que fuera en la facultad, ¿no? Porque estoy viendo varios cuadraditos conocidos, digamos, entonces también un lindo reencuentro. Y bueno, y felicitaciones por la generación de estos espacios de encuentro y de reflexión que nos sirven para seguir pensando la cuestión de la integralidad, digamos, ¿no? en general, y sus diferentes expresiones, sus diferentes formas de bloqueo y de desbloqueo, diferentes búsquedas que hacen de esto precisamente una agenda abierta, un camino transitado en común, y eso es de lo más rico de la integralidad así pensada, ¿no? A mí me pidieron que hablara sobre la extensión, sobre algunos desafíos del rol docente en la extensión, y bueno, yo no sé si voy a cumplir esa expectativa, pero voy a compartir algunas cosas que me dio por pensar al preparar esta conversación de hoy, y en todo caso después en las preguntas me traen a tema, y si es que me fui por un camino muy diferente al que las compañeras de la organización tenían en mente, ¿no? Pero bueno, arranco y también me avisan con el tiempo que bueno, siempre me cuesta. Cuando me dicen que me faltan 5 minutos, yo estaba como empezando a conversar. No sé si escucharon que hace unos días la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Ruiz-Leche, planteó que, bueno, hablando un poco del ajuste, ¿no? Del decreto 90-20 y cómo la universidad no quedaba comprendida, etcétera, dijo que la universidad tiene un presupuesto suficientemente amplio como para ahorrar en algunas áreas sin afectar a la investigación. No sé si la escucharon. Y a mí me puse a hacer el ejercicio, ¿no? De imaginar cómo podría ser posible algo así, ¿no? Cómo se podría afectar de modo encapsulado a la enseñanza, por ejemplo, o a la extensión, sin afectar nada más que aquello que se encapsula para generar el ahorro, ¿no? Y basta tratar de imaginarlo, cómo sería eso, para verificar que no es posible, que las 3 funciones de la universidad, la actividad creativa, la formación de estudiantes, la extensión y la colaboración con la sociedad, forman parte de un sistema
podríamos pensarlo así, de forma sistémica, donde cualquier recorte en una parte produce un deterioro del conjunto. Y creo que este es el punto de partida de la conversación de hoy, ¿no? Es decir, vamos a hablar seguramente entrando por diferentes lugares de lo mismo, del mismo campo, del mismo ambiente, podríamos decir, epistemológico y pedagógico, desde el cual pensamos el quehacer universitario, que es irreductiblemente creativo, formativo y con un sentido social y cooperativo con el medio, ¿no? El tema de los desafíos del rol docente de la extensión es un tema muy amplio y podría tener varias derivas posibles. En las jornadas, encuentros, evaluaciones y también varias investigaciones que se han hecho en este tiempo, en particular a partir de la implementación de la política de los CEFI, ¿no? De los espacios de formación integral y la propuesta conceptual y bueno, también de dispositivos de formación como los CEFI, se han generado algunos diagnósticos, hemos comprendido algunas cosas y se han podido detectar algunos nudos problemáticos, ¿no? Detectar, no siempre solucionar, obviamente. Haciendo una enumeración muy incompleta, podríamos mencionar, por ejemplo, la evaluación de procesos y aprendizaje de estudiantes y de las propias experiencias de extensión. O sea, como una propuesta formativa que transcurre como proceso de extensión, de algún modo requiere también otras formas de la evaluación. La reconfiguración dinámica de las relaciones educativas y la reconfiguración también de las posiciones, ¿no? De enseñante y aprendiente, cuando se incorporan al proceso de la práctica actores sociales que dominan determinados temas, dominan determinados conocimientos, determinados lugares. La organización de propuestas de más de un semestre, la necesidad de organizar propuestas de más de un semestre que hagan posible contar con el tiempo adecuado para poder desarrollar de buena forma, con el tiempo adecuado, como decía, un esquema típico de una práctica extensionista, ¿no? Que implica un momento de familiarización, un proceso de construcción de demanda que llega a un acuerdo, una planificación de una intervención, la realización de esa intervención, el cierre, la evolución y una evaluación del proceso, ¿no? Eso, cuando lo tuvimos que encerrar en un semestre, nos quedó realmente corto, ¿no? Eso lo hemos sentido, lo hemos vivido, y ahí también hay un desafío, bueno, y hay que buscar siempre las articulaciones, las coordinaciones para que una práctica pueda continuar más allá del semestre. La formación pedagógica, metodológica de nosotros, ¿no? De los docentes y las docentes para el trabajo con la comunidad. También algo más, si se quiere, específicamente pedagógico, que tiene que ver con la posibilidad de organizar a la extensión como investigación. Es decir, decir brevemente un esquema de Luis Beares, que él de algún modo, hablando de lo específico de lo pedagógico en la universidad, distinguiéndolo de algunas, eso también hay que relativizarlo, ¿no? Pero de algunas pedagogías y didácticas normalistas, ¿no? Del nivel preuniversitario, señala Beares que lo que distingue a la enseñanza en la universidad es que lo que organiza la práctica de enseñanza no es lo que él llama el registro del conocimiento, esto es, de lo que ya sabemos y transmitimos, sino de los saberes, ¿no? Que es decir, lo que ignoramos, la pregunta por lo que no sabemos, ¿no? Es decir, lo que sabemos es subsidiario de hacer trabajar un campo de conocimientos, dice Beares, en torno a la pregunta por lo que ignoramos. Eso es específico de la enseñanza en la universidad. Y nosotros con un colega, con Diego Castro, en una investigación que hicimos en UNICEF hace unos años ya, encontramos que aquellas prácticas de extensión que se organizaban de esa manera, que se organizaban en definitiva como proceso de investigación, eran mucho más ricas para los estudiantes, para lo que los estudiantes
vivenciaban y podían objetivar y comunicar en torno a sus vivencias y sus aprendizajes. Mucho más interesante desde el punto de vista del cambio curricular, generaban cursos nuevos, generaban transformación de la propia planificación curricular, del propio curso en la edición siguiente, que aquellas prácticas que, si se quiere, muchas de las que son, de las que están organizadas con una primacía de la entidad, del campo de lo que ya sabemos, y a veces la práctica consistía en la aplicación de un conjunto de destrezas, de conocimientos en terreno para, bueno, aprender a esas destrezas y poder internalizarlas adecuadamente, ¿no? Sin desmedro el valor pedagógico de esto, y sin caer en una disociación, ¿no? Porque estamos hablando de una cosa integrada, veíamos que la propia organización de la extensión como investigación, en este sentido de la primacía de la pregunta por lo que ignoramos, desde la lógica de la extensión, ¿no? Donde se pluralizan los actores, donde se organiza, si se quiere, la pregunta de investigación es una pregunta en torno a un problema social y su transformación también con saldos organizativos y autoorganizativos con los actores sociales con los que trabajamos y una cantidad, etcétera, veíamos que eso era mucho más rico y ahí también podríamos nombrar algunos problemas que hemos detectado. La sistematización de experiencias y la producción académica de los procesos de extensión y de participación social, el lugar de la extensión en la organización curricular de las carreras, ¿no? de las propuestas formativas, los estímulos simbólicos y materiales para la dedicación sistemática de los docentes a la extensión, el lugar de la extensión en la evaluación de los docentes y de sus méritos, de nuestros méritos. Y se podrían mencionar otra cantidad de ejemplos, pero ahí creo que recogí por lo pronto un grupo interesante como para conversar, ¿no? De todas formas, lo que yo quería como compartir con ustedes es que me da la sensación de que todos estos problemas muchas veces los seguimos planteando desde la extensión sin poder pensarlos todavía desde lo que mencionaba al principio, ¿no? Desde el ecosistema pedagógico, epistemológico, político del quehacer docente universitario, ¿no? Y si una enseñanza podemos extraer en estos momentos, en estos meses, de lo que ha sido el quehacer de la universidad ante la pandemia, ante la crisis y la emergencia social y socioeconómica, es la necesidad de poder pensar en este registro sistémico, ¿no? Y más integrado. Una cosa que hemos visto en la pandemia es a la institución en su conjunto de algún modo volcada al medio. Desde el punto de vista de la extensión, creo que esto nos permite o nos provoca a pensar en cómo se pueden reconfigurar las grandes, podríamos llamarles tradiciones extensionistas propias de letos de la Universidad Latinoamericana. La extensión, bueno, hay una genealogía norteamericana también, pero es común, por lo pronto, la que más influencia tuvo en América Latina es la genealogía europea, ¿no? Surge en Gran Bretaña en la década del 70 del siglo XIX, surge de la conjunción de dos procesos, de la reforma de la universidad moderna, de la universidad humboldtiana, del modelo alemán, la universidad de investigación, con los procesos de alfabetización general, de educación popular, de montaje de los grandes sistemas educativos, ¿no? Y la extensión de algún modo es la expresión de encuentro de esos dos fenómenos, ¿no? O en la incorporación de la universidad a la tarea alfabetizadora. Las primeras experiencias de extensión en Inglaterra eran de alfabetización, eran de charlas, eran de exclaustración del conocimiento hacia aquellos que no podían acceder a la universidad, que eran las mujeres y los obreros, las obreras y los obreros. En América Latina eso, bueno, me estoy yendo de tema, pero en América Latina eso, de algún modo, esas tradiciones se reconfiguran a partir del movimiento de Córdoba. Esto sería para hablar largo, pero vamos a decirlo de forma muy sintética. Yo creo que podemos hablar de tres tradiciones propias del esto de la Universidad Latinoamericana en cuanto a la extensión. La primera, la extensión crítica, o lo que ahora se llama extensión crítica, los apellidos van cambiando, junto a movimientos sociales y también en programas territoriales que expanden lo que Carlevaro llamaba la capilaridad comunitaria de la universidad, ¿no? Por zonas urbanas y rurales.
una segunda tradición que podríamos ubicar bien vinculada a la investigación, que es lo que los reformistas llamaban el estudio de los grandes problemas nacionales, que vincula la investigación con la extensión en torno a una agenda de problemas del desarrollo soberano, en apoyo a la autogestión de la sociedad y también en cuanto a aportes al debate público, y una vertiente cultural de la extensión, que está muy fuerte en la historia desde el inicio, que tiene que ver con lo que hoy podríamos llamar la dimensión pedagógica de la extensión orientada a la formación integral de los estudiantes, precisamente en el seno de experiencias que son de extensión, investigación, enseñanza, ¿no? Estas tres vertientes han producido múltiples extensionismos, que a su vez se lían con diferentes tradiciones disciplinarias, profesionales, de las facultades, las disciplinas. Y como sabemos, a pesar de los intentos orientados a la integralidad, las tendencias dominantes del desarrollo académico institucional, no solo en Uruguay, en todas partes, producen más bien una dinámica de la fragmentación de las funciones, ¿no? Y esa estructura fragmentaria del desarrollo de las funciones es la que hace tiempo que está interpelada, pero con la pandemia lo vemos mucho más, y la rearticulación de las diferentes vertientes, estas diferentes vertientes de la extensión, debería ser al mismo tiempo un intento de rearticular las funciones universitarias en atención a la crisis, ¿no? Una cosa que vimos en la crisis es como algunas tradiciones, como la divulgación, que a veces teníamos en un segundo plano, por fuerza, digamos, pasó a tener una importancia más importante y por supuesto que hay que pensar después cómo encuadrarla en procesos de cooperación, de educación, etcétera, más generales, pero como que hubo un movimiento ahí que me parece interesante pensar. Y para eso creo que está bueno recuperar una idea que recuerdo que Judith planteó cuando empezamos con esto de la integralidad en 2008, 2009, que Judith lo planteaba como un sistema de preguntas recíprocas. Judith me corregirá ahora, pero la integralidad precisamente como un encuentro de preguntas formuladas desde distintos lugares, de distintas lógicas, pero para buscar respuestas compartidas y que se pueden enriquecer mutuamente, ¿no? Creo que hay que recuperar eso y ponerlo a trabajar de nuevo modo, digamos, ¿no? No repetir, pero sí recuperar ese registro de la conversación. Acá habría varios ejemplos de una agenda para eso, ¿no? Desde la investigación se está, por ejemplo, pensando, el año pasado hubo actividades muy interesantes, la evaluación de la producción académica, ¿no? Y esa es una agenda común, también la estamos pensando desde la extensión, cómo se evalúa académicamente lo que se produce precisamente en la extensión. También están los debates que se están dando de la enseñanza, también desde la investigación y de la extensión estamos pensando permanentemente el problema de las demandas sociales. El tema clásico de la extensión, de la coproducción de conocimiento con los sectores sociales, es también un problema teórico actual de los estudios sociales de la ciencia, los estudios interdisciplinarios de la ciencia. O sea, la agenda podría ser muy nutrida para reubicarla precisamente de este modo, ¿no? Yo creo que a veces, aún hablando de integralidad, subyacen las funciones como parcelas o como momentos o como áreas especializadas, y aunque a veces sean eso, o aunque no puedan dejar de ser eso, también hay que encontrar la forma y los momentos y la metodología, digamos, el programa para reorganizar un diálogo en este otro registro sistémico, ¿no? Agustín, perdón. Sí. Estamos en hora, pero me parte el alma tenerte que cortar, pero bueno. Cierro. Dale. Cierro, sí. Cierro con eso. Me parece que está bien. ¿Sí? Si no, abro otro tema y ya me va a llevar como 5 minutos más. Así que creo que está bien cerrar con eso y después en todo caso... Después igual hay otra ronda al final. Sí, más bien. Bárbaro. Judith, ya te presentamos en cuerpo ausente, en cuerpo virtual ausente. Así que ahora solo te damos la palabra. Estás todavía muteada, no te escuchamos. Muchas gracias, Judith, por aceptar. No, por favor, les pido muchísimas disculpas porque me dio mucho trabajo poder entrar a la reunión, pero por suerte, después de casi 20 minutos de dar vueltas, lo logré. Bueno, a ver, ustedes me pidieron que conversara sobre los vínculos de la extensión con la investigación y la resolución de problemas sociales. Un ejemplo clarísimo de vinculación entre, digamos,
investigación y resolución de problemas sociales ha sido la respuesta de la investigación nacional ante la pandemia. Es clarísimo. ¿Qué muestra esa respuesta? Bueno, por una parte, ilumina una punta del iceberg. Todos nos hemos dado cuenta, digo, no nosotros los universitarios, el país todo se ha dado cuenta de la capacidad de dar respuestas a problemas complejos de enorme importancia social que tienen las capacidades de investigación nacionales y muy en particular la Universidad de la República. Y también esa iluminación de la punta del iceberg ha permitido entrever lo que hay abajo de ese iceberg, de esa puntita, que tantas veces no se ve. La acumulación de capacidades construida durante décadas, con agendas a veces tildadas de inútiles, despegadas del aquí y el ahora, pero son las que permiten construir respuestas cuando solo nosotros podemos proveerlas. Es decir, cuando los poderosos se robaban entre sí los pocos insumos disponibles o cuando los métodos de trabajo que existían daba lo mismo que no existieran porque no había plata con que pagarlos. Es decir, la respuesta de la investigación nacional ante la pandemia mostró esta cuestión tan importante. Pero por otro lado, mostró otra cosa que nos va acercando a nuestro tema, y es que esa capacidad fenomenal que mostramos tener de resolver problemas complejos, hay que convocarla, hay que solicitarla, hay que demandarla. Y esa demanda, bueno, fue la pandemia. Y a esa demanda respondió la universidad de manera autoconvocada. Nadie le pidió nada. La sociedad pidió, quiera esto decir lo que quiera decir. Y la universidad respondió. Y también la sociedad y la política se sumaron a la respuesta, por una vez en la vida, y bueno, y así se pudo dar la respuesta que se dio. Ahora, hay también que decir que hay muchísimas más capacidades en la universidad que aquellas que dieron respuesta a la demanda por la pandemia. Y esas capacidades no siempre son demandadas, esas capacidades no siempre reciben atención prioritaria. Entonces, la pregunta que uno se hace es la siguiente. Las capacidades que se pusieron en marcha con la pandemia, en todas las áreas de conocimiento, ¿no podrían servir frente a otros problemas? Pensemos solamente uno, por decir algo, el desarrollo de sistemas constructivos de buena calidad en todo sentido y muy barato, que es un enorme desafío en la compleja construcción del derecho a una vivienda digna para toda la población. ¿Acaso no hay capacidades para abordar ese problema? ¿O no hay voluntad de convocar esas capacidades? Si el problema central de la convocatoria. Entonces eso es una cuestión. Y quiero aclarar que no estoy diciendo que para todos y cada uno de los problemas que enfrenta la sociedad uruguaya haya capacidades de investigación que podrían resolverlos. Esto es obviamente falso por dos motivos. El primero y más obvio es que no todos los problemas que enfrentamos como sociedad necesitan más conocimiento para resolverse. Darle algo sólido a los niños en la escuela, además del vaso de leche, no necesita conocimiento sino un mínimo de decencia. Es decir, hay que diferenciar. Y el segundo motivo, bastante obvio también, es que no tenemos capacidades para resolver todos los problemas, y por eso mismo es que es tan importante apoyar sostenidamente con miradas de largo plazo la investigación nacional de calidad con vocación social. Ahora bien, en general, es más fácil ponerse de acuerdo en que hace falta crear capacidades que ponerse de acuerdo en que usar esas capacidades es un problema. La gente piensa, en general, de forma automática. Si sabemos hacer algo, vamos a poder usar eso que sabemos para resolver problemas. Eso no es así. No es así. De ninguna manera. Al contrario, si crear capacidades es un problema, usar las capacidades en contextos de su desarrollo es un problema no menor. Y es un problema no menor, ¿en qué sentido? Es un problema político no menor. ¿Cuántas veces no se han comprado en el exterior artefactos, ideas, resultados, dejando de lado, despreciando de hecho las capacidades del país,
para abordar los problemas que esas compras pretendían resolver. Y aquí no hay diferenciación por ideologías políticas, porque en todas hemos padecido este problema. El olvido, el desprecio, el ninguneo de las capacidades que tenemos para resolver problemas. ¿Ustedes saben quién era Malinche? Malinche era la amante de Hernán Cortés, la que se supone que ayudó al conquistador a derrotar a su propio pueblo. Por eso el concepto malinchismo es un concepto capaz que muy mexicano, pero bastante usado en América Latina. Entonces, esta cuestión de comprar afuera lo que se podría comprar adentro, esta cuestión de decir, pero somos nosotros, pero qué capaz, pero por favor. Bueno, ese malinchismo cognitivo no es la única fuente de la subutilización de las capacidades nacionales para resolver problemas. Hay un problema mucho más serio, y es que en muchas ocasiones no sabemos cuáles son los problemas. Capaz que tenemos capacidades para resolverlos, pero no sabemos cuáles son. En particular, si esos problemas afectan a poblaciones vulnerables. Y cuando los problemas afectan a poblaciones vulnerables, suelen ser de una extrema complejidad. Porque no es cuestión de resolver las cosas como otros las resolvieron. Tienen que ser profundamente específicas, profundamente adecuadas. Hay que conocer el problema en profundidad. Entre otras cosas porque la relación de las poblaciones vulnerables con conocimiento avanzado, y no estoy hablando de la frontera, estoy hablando de lo que hacemos en la universidad, y lo que hacemos en la universidad es conocimiento avanzado, y la distancia entre lo que hacemos en la universidad en materia de producción de conocimiento avanzado y las poblaciones vulnerables es grande. Entonces, lo que quiero decir es que allí, en el esfuerzo por conocer los problemas, de tal forma que se pueda generar una agenda de investigación que los atienda, es donde se articula de manera virtuosa, potencialmente, la extensión y la investigación. Los investigadores investigan. ¿Y qué hace la extensión? Yo no sé mucho del asunto, pero tal como yo lo entiendo, como yo lo veo, la extensión dialoga, escucha, articula, indaga, y a partir de allí descubre y devuelve. Entre aquello que descubre están los problemas que por sí misma la investigación no tiene capacidad para descubrir. Y es allí, en ese diálogo entre formas de trabajo que se necesitan mutuamente, es que uno ve, percibe, especula que hay una articulación muy virtuosa. A eso es un poco a lo que nos referimos cuando pensamos en espacios de preguntas recíprocas. Yo no sé si alguna vez les conté esta anécdota que a mí me parece extremadamente reveladora. Tiene que ver con un problema vinculado de alguna forma con la inclusión social. Los niños del Pereira Rosell tienen una propensión mayor que otros a ser prematuros. Y los niños prematuros tienen una propensión mayor que otros a tener una cosa que se llama bilirrubinemia neonatal, que es en el fondo una bruta hepatitis del niño recién nacido, y que exige, para no ser tratado de manera muy invasiva, con cambio total de sangre, la aplicación de una lámpara de luz azul muy precisa, capaz de degradar la molécula de bilirrubina. Esa lámpara es una lámpara muy cara, porque tiene muchos LEDs, porque cada LED tiene una intensidad muy pequeña y hace falta una intensidad muy fuerte. Y entonces un neonatólogo del hospital se estaba quejando amargamente de la falta de lámparas, y lo escuchó un físico, que de paso era su hijo, por eso lo escuchó, problema importante, cómo se escucha a la gente, y dijo, yo hago lámparas en mi laboratorio porque no tengo plata para comprarlas, déjame pensar el problema. Y el resultado fue que hizo un concentrador de luz que dio lugar a una lámpara llamada Billy LED,
que es mucho más pequeña, mucho más barata, entra dentro de la incubadora y demás. Y cuando nosotros le preguntamos al físico, que se llama Horacio Failache, ¿qué necesitarías tú para volver a hacer lo que hiciste? Su respuesta fue, yo lo que necesito es una góndola de problemas. Yo no soy capaz de salir a buscarlos. Pero si tengo la góndola, me acerco, agarro un problema y digo, a este lo puedo abordar, o si no digo a este no puedo, pero conozco a quien puede. Pregunta, ¿quién construye la góndola de problemas? Bueno, extensión, por ejemplo. Entonces, ahí vemos, ahí percibimos esa cuestión. Es decir, ¿no? El que dialoga, escucha, articula, indaga, y a partir de allí descubre y devuelve. Eso que es lo que, no digo que sea lo único que hace extensión, pero así es como yo percibo parte de lo que hace extensión, es esa posibilidad de diálogo que construye agenda. Llamémosle agenda, llamémosle góndola, no importa, pero esa es una cuestión muy significativa. Yo creo, después de muchos años de trabajo con la gente de investigación, que la voluntad de ser solidario desde el conocimiento es algo que en la Universidad de la República existe. Es un valor muy profundo, muy importante. El problema es que, una vez más, hay que convocarla, y hay que convocarla con inteligencia. No se le puede pedir a un investigador universitario que resuelva un problema que no requiere conocimiento avanzado. Eso se hace en otra parte. Y nuevamente, no todos los problemas requieren conocimiento avanzado. La enorme mayoría de los problemas requiere voluntad política. Pero hay, sin duda, una góndola inmensa, una agenda gigantesca de problemas. Y si uno quiere que la investigación, en vez de mirar para allá, es decir, hacia donde se puede publicar en las revistas del mainstream, etcétera, 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 mire para otro lado, hay que ayudarla. Y para ayudarla hay que plantearle los problemas. No hay que exigirle que los salga a buscar. Bastante trabajo da estar al día con los conocimientos que se requieren para resolver los problemas. No sé si soy clara, pero digo, en esa hipótesis de que si planteáramos los problemas en términos cognitivos, cosa que probablemente extensión no puede hacer sola. Por eso mismo los diálogos son tan importantes, y los diálogos han sido muy escasos, perdónenme que se los diga, pero es así, han sido muy escasos. Salvo en algunos lugares donde las comisiones de extensión de los servicios se han como, no sé cómo decirlo, se han hecho tan amigas de los investigadores que realmente esa cuestión ha fluido de manera muy natural. Pero por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Por ayudar desde la extensión en el diálogo con la gente, a la comprensión de sus problemas, a su análisis, a la detección de cuáles de ellos requieren conocimiento para su solución, y a ese rol fundamental de articuladores, de mediadores, de dialogadores, que en el fondo tenemos unos cuantos en la universidad, para justamente hacer lo que hay que hacer, a saber, generar convocatoria. Hay que convocar. Si después no querés trabajar, bueno, después discutimos, pero primero que nada hay que convocar. Y para que convocar hay que descubrir los problemas. Y bueno, esa es un poco la articulación que yo veo entre extensión, investigación y solución de problemas sociales, que fue de lo que me pidieron que conversara. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Judith, en punto, exactamente en punto los 15 minutos. Muchísimas gracias. Si les parece, seguimos con Valeria. Perdona, ahí levantaron perdón, veo que levantaste la mano, quedamos que después de la primera ronda hacemos unas 20 minutos de ronda de preguntas. Adelante, Valeria, perdón. Bueno, buenas tardes.
a todas y a todos. Y bueno, también agradecer a las compañeras por la invitación. Como dice Agustín, hubiese sido más lindo en vivo en la facultad y también encontrarnos con, bueno, muchos compañeros y compañeras de la red de extensión que veo por ahí. Bueno, nos pidieron a María Noel y a mí especialmente reflexionar sobre la dimensión metodológica de los procesos de extensión e integrales. Y bueno, y en este sentido me parecía interesante, pertinente, recuperar una definición de lo metodológico, entre obviamente las múltiples posibles, que propone Gerardo Sarachu en el trabajo que se llama Sobre la intervención en los procesos sociales y las estrategias metodológicas, que es un trabajo que publicó hace varios años ya. Entonces, les voy a leer lo que dice Saracho. Se entiende la intervención como formar parte, participar del debate, una intromisión en la realidad con una intencionalidad y desde un lugar determinado. En los procesos de extensión universitaria se pone en juego esa diversidad de enfoques y abordajes. Las estrategias metodológicas son la expresión en movimiento de un determinado proyecto, en el sentido dado a la palabra proyecto por Castoriadis, definido como una praxis determinada considerada en sus vínculos con lo real, en la definición concreta de sus objetivos, en la especificación de sus mediaciones. Es la intención de una transformación de lo real, guiada por una representación del sentido de dicha transformación, y que toma en consideración las condiciones reales y anima una actividad. A mí me gusta mucho esta definición que colocaba Gerardo Saracho en ese trabajo, porque me parece que es a la vez operativa y a la vez densa, ¿no? Operativa porque me parece que nos permite pensar en lo que efectivamente hacemos en los procesos de extensión y en los procesos de integralidad que involucran a cualquier proyecto, ¿no? ¿Cuál es el trabajo concreto que se pone en juego? Densa, porque la idea de proyecto remite también al horizonte de transformación. Por otro lado, el concepto de integralidad y el de espacio de formación integral como una de sus expresiones, entre otras, implica por lo menos pensar en dos dimensiones, ¿no? Por un lado, en sujetos que están participando de forma activa de un proceso, estudiantes, docentes, egresados, nuestros interlocutores no universitarios, y también en diálogos posibles o en diálogos potenciales, entre funciones, entre disciplinas, entre saberes. Por lo tanto, hablar de lo metodológico en los procesos de integralidad y extensión me parece que requiere reflexionar y preguntarnos sobre cuestiones concretas, entre las cuales yo apunté algunas. ¿Qué sujetos participan? ¿Qué posiciones ocupan? ¿Qué tareas desarrollan? ¿Qué roles? ¿Qué es lo que efectivamente hacemos cuando hacemos integralidad? ¿Cómo lo hacemos y cómo aprendemos a hacerlo? Y a la vez, todas estas preguntas me llevaban al título de esta mesa, ¿no? de este encuentro. Y a la vez a otra pregunta. ¿De qué docente estamos hablando cuando hablamos del rol docente en la extensión? Entonces, se me ocurrió pensarme a mí misma como docente y ver qué roles he ocupado en la extensión como docente en la UDELAR. Y la idea no es hacer un ejercicio autorreferencial, sino justamente pensar en el sentido que colocaba más temprano Agustín, sobre la institución universidad, ¿no? Sobre este sistema o este ecosistema, digamos. Entonces, bueno, la idea es contarles brevemente algunas experiencias y justamente ver qué roles he ocupado en la extensión como docente en cada una de ellas. La primera, bueno, es una experiencia que desarrollamos entre el año 2007 y 2009 con compañeras, colegas del programa Género, Cuerpo y Sexualidad, de la Facultad de Humanidades, que fue un proyecto de extensión financiado por CESIAM, o sea, de la línea concursable, y que consistió en la realización de talleres en la sala de espera de la consulta ginecológica, en policlínicas de Melo y localidades rurales del departamento de Cerro Largo. Entonces, bueno, en este caso, en esta experiencia, que es tener un cargo docente a partir de un proyecto, ¿no? No es un cargo docente de los de planta,
el rol docente estuvo acotado al vínculo con los interlocutores, ¿no? Los interlocutores en esta experiencia eran los médicos, las promotoras de salud y efectores de salud de distintas especialidades, usuarias y usuarios de los servicios de salud. Después, otra experiencia muy distinta es la que tuve en la unidad de extensión de Facultad de Humanidades, que bueno, me tocó asumir el rol de coordinación entre los años 2009 y 2012, y junto a otras compañeras docentes con las que compartíamos la tarea en la unidad, nos tocó el trabajo de dinamizar y acompañar el proceso que ustedes conocen de curricularización de la extensión, que en el año 2010 implicó la creación de EFIs en todos los servicios universitarios, ¿no? en el contexto de la red de extensión. Y bueno, y acá es bien distinto, o sea, en esta experiencia, si bien realicé actividades de enseñanza y de extensión propiamente dichas, y trabajé directamente con estudiantes, las tareas docentes estuvieron orientadas fundamentalmente a la coordinación y gestión de esos espacios de formación integral, y a la promoción de la extensión en la facultad de distintas estrategias, ¿no? Algo similar ocurre en la experiencia que tuve en el Servicio Central de Extensión, y hablo en pasado, aunque formalmente sigo siendo parte del espacio, actualmente estoy de licencia, pero bueno, compartiendo el trabajo con María Noel González y otros compañeros en el área de promoción de la extensión y actividades en el medio. También ahí durante 7 años, justamente me tocó participar de la tarea de la promoción de la extensión, pero a nivel de la universidad, y esto también me permitió conocer esa heterogeneidad, ¿no? Salir un poco de la burbuja del servicio universitario. Y acá, de nuevo, si bien desarrollamos actividades de enseñanza e investigación, gran parte de la tarea se vinculó a la gestión de la extensión, ¿no? Y bueno, y por último, la experiencia que les quería compartir es más reciente, es una experiencia de los últimos 2 años, de un espacio de formación integral que desarrollamos desde el programa Género, Cuerpo y Sexualidad del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades, y que se llama Jóvenes, Sexualidad y Afectividades en Diálogo. Este EFI, bueno, nace de la iniciativa de algunas compañeras que recuperan algunas líneas de investigación que el programa venía desarrollando, vinculadas a la adolescencia, ¿no? Y diseñan una propuesta específica de EFI que es financiada por la unidad de extensión. El EFI tuvo 2 ediciones, 2018 y 2019, y en particular en el último año, el año pasado, trabajamos con el equipo de educadores de una cooperativa que se llama Hincapié, que gestiona un centro juvenil en la Ciudad Vieja, y los adolescentes, los y las adolescentes que participan de este espacio educativo, ¿no? Y acá realmente me enfrenté como a nuevos desafíos como docente en relación a la extensión, ¿no? Y bueno, y obviamente sin intentar representar la mirada del equipo docente, que somos un colectivo de aproximadamente 10 docentes, casi todos de antropología, les quería compartir algunas ideas, ¿no? Nuevas dificultades a las que tuve que enfrentarme, que son sabidas y están recogidas en esos nudos problemáticos que Agustín un poco detallaba en relación a los distintos trabajos de sistematización y de conceptualización que en los últimos años distintos compañeros y compañeras han tratado de dejar por escrito, ¿no? Entre las dificultades, bueno, poner a jugar el saber académico y el saber disciplinar en los procesos de extensión, preguntarnos por qué podemos aportar, cómo participar desde la mirada disciplinar, y cómo no dejar de lado, por ejemplo, las preguntas de investigación en la cotidiana del proyecto, dificultades para generar acuerdos con los interlocutores sobre qué hacer, para qué, sobre cómo trabajar con los adolescentes y construir la demanda, dificultades en relación al seguimiento de los estudiantes, un necesario equilibrio entre los tiempos de aula formal, digamos, donde uno necesariamente tiene que trabajar teoría, y los tiempos de campo, bueno, de las evaluaciones, que era algo que también traía Agustín, ¿no? Además, el EFI está dirigido especialmente a estudiantes de antropología, pero en su primera edición participaron estudiantes de ciencias sociales, de trabajo social y de ciencias políticas, y también eso fue un desafío, ¿no? El diálogo disciplinar.
Y después, bueno, la dimensión del tiempo y el trabajo concreto que requiere la integralidad, ¿no? Es que esto es algo que también varios compañeros y compañeras han intentado conceptualizar en distintos trabajos, y que creo que tenemos que seguir pensando, ¿no? Volviendo a la pregunta por lo que efectivamente hacemos cuando hacemos integralidad, sin duda se requieren muchísimas horas que son de coordinación, de reuniones, de gestión, de compra de materiales, y que obviamente nos generan muchas frustraciones, porque esas tareas, ese trabajo concreto, que implica, es un trabajo corporal, lo ponemos generalmente del lado de lo que no es extensión, ¿no? De lo que no se puede definir como proceso de extensión. Y también como proceso no universitario, generalmente lo ponemos, ¿no? Y por último, recientemente estoy vinculada a la enseñanza directa en el Departamento de Antropología Social, lo que también me colocó en una nueva perspectiva de la tarea docente y de la cotidianidad que esa tarea requiere, ¿no? Por tanto, la posibilidad de realizar extensión o participar de un EFI está limitada ahora, por ejemplo, a la carga horaria en relación a la enseñanza directa vinculada a cursos, ¿no? Bueno, entonces, en un intento como de trascender esta cuestión biográfica, y bueno, y salir un poco de lo autorreferencial, justamente me parece interesante pensarlo en términos institucionales, ¿no? Este recorrido docente, que puede ser el mío, pero el de cualquier otro docente, también pensarnos como un recorrido de frontera, ¿no? Donde el rol docente en la extensión, volviendo al título de la mesa, toma distintas formas según los contextos y experiencias, ¿no? Por momentos hay más gestión, por momentos hay más extensión, por momentos podemos hablar de integralidad, aunque sea en forma incipiente. Entonces me parece importante colocar otra pregunta. ¿Cuáles son los contextos y las condiciones concretas en las que desarrollamos la integralidad? Y ahí recuperando un trabajo que escribimos con Carlos Santos en el año 2003, dejábamos planteada la categoría de proyectos con intencionalidad integral. Y decíamos lo siguiente. Entendiendo la integralidad como proceso, se trata de experiencias no curricularizadas, cuyo diseño y prácticas tienden a la integralidad, ofreciendo oportunidades para los diferentes actores involucrados, oportunidades para iniciar un proceso de trabajo comunitario, para revitalizar el conocimiento científico, de contribuir desde lo disciplinar a los fines de la universidad, de desarrollar nuevos dispositivos pedagógicos, de identificar problemáticas o para el desarrollo de una nueva forma de hacer ciencia. Obviamente esta idea es producto de un contexto, les contaba que fue escrito en el 2003, donde recién empezábamos a analizar qué había pasado con los EFIs en ese periodo de tiempo, y bueno, y creo que obviamente se ha avanzado mucho en términos de conceptualización, ¿no? Hoy tenemos disponibles tesis de posgrado sobre estos procesos, artículos publicados en revistas científicas. Pero de todas formas me parecía que estaba bueno recuperar esta idea de proyectos con intencionalidad integral, porque creo que puede seguir siendo útil, ¿no? O sea, hemos caminado mucho, se ha andado mucho, pero creo que puede seguir siendo útil para valorizar justamente esos procesos heterogéneos de los equipos docentes en la UDELAR, ¿no? Equipos docentes que se interesan por la extensión, por la idea de integralidad. Y donde me parece que está bueno retomar la idea como de procesos inacabados, ¿no? No como lo que falta, sino como volviendo a la idea de Sarachu, que hoy traía, aquello que se está moviendo, ¿no? Me parece que esa idea de movimiento y de lo inacabado es necesario recuperarla. Y por último, Mariela, no sé cómo estoy de tiempo. Perfecto. Bien. Por último, me parecía interesante traer una idea más. Y bueno, es una idea que quedaba colocada en una mesa de ponencias en la que me tocó participar en el 2014, organizado por el Espacio Interdisciplinario, que se llamaba Interdisciplina en los espacios de formación integral, ¿no? A partir un poco de los dos trabajos que se presentaron en esa mesa, quedaba planteada una pregunta, ¿no? Que es la siguiente. Decía, ¿cómo se expresa lo vincular en el diálogo entre los diferentes sujetos participantes de las prácticas integrales? Estudiantes, docentes, egresados, nuestros interlocutores no universitarios,
y cómo esto tiene implicancias para los procesos de formación colectiva. Y entonces es interesante porque casualmente o no, revisando los trabajos de la red de extensión me encontré con un trabajo que desarrollaron las compañías de este servicio, o sea, de Ciencias Económicas y Administración, que es un trabajo realizado por Castillo, Correa, Parentelli y Romero, que se llama Espacios de Formación Integral, Transformaciones y Desafíos para la Enseñanza y la Docencia de Ciencias Económicas y Administración. Ya con esto cierro. Pero bueno, en este trabajo que justamente fue una investigación que desarrollaron a partir de entrevistas en profundidad a los docentes que participaban de los EFIs, aparece esta idea del vínculo, ¿no? Y aparece la idea de que el vínculo con los estudiantes es modificado. Es algo que también mencionaba por ahí Agustín como cuestiones que hemos ido sistematizando de estos procesos, ¿no? Entonces dice, el vínculo con los estudiantes también se ve modificado. En este sentido, mediante estas prácticas se producen cambios en las formas de enseñar y se reafirma una concepción cercana a un proceso participativo del estudiante y de aprendizaje desde el contacto con la realidad. Los entrevistados señalan un estudiante activo, más involucrado con el curso y con mayor grado de autonomía, manifestándose vínculos más horizontales y una relación de confianza en contraposición con las formas más tradicionales de enseñanza en las que se observa una relación vertical. Y sigue. Y para no demorarme y terminar, quería además traer otra idea que trae este trabajo, y que es un hallazgo, digamos, de la investigación, pero que me pareció muy iluminador, digamos, de estos procesos. Y es lo siguiente. Ellas dicen, las autoras, aunque todos los entrevistados manifiestan que recomendarían el trabajo en un EFI a otros colegas, enfatizan sobre la necesidad de un perfil docente que cumpla con ciertas características que posibiliten transitar efectivamente por la experiencia, teniendo en cuenta que se trata de una modalidad de enseñanza y de aprendizaje diferente. Entonces, esta idea del perfil docente nos remite nuevamente al rol docente en la extensión, ¿no? Y a la pregunta sobre de qué docentes estamos hablando. Entonces, para terminar, yo me pregunto, ¿existe ese tipo de ideal de docente que cumpla con ciertas características para transitar efectivamente por la experiencia de extensión e integralidad? ¿Cuál sería el perfil docente ideal en términos de investigación? ¿Cómo podemos cambiar el foco hacia una idea más colectiva de estos procesos? Entonces, pienso, y lo tiro también como provocación, digamos, y que quizás podamos intercambiar, que es necesario dejar de hablar del rol docente en la extensión y hablar en plural, de los y las docentes involucrados e involucradas en los procesos de extensión e integralidad. En primer lugar, porque es necesario mostrar la heterogeneidad de formas de habitar el ser docente, que depende de servicios, tipos de cargos, carga horaria, grado académico, marcos académicos más o menos habilitantes y disciplinas. En segundo lugar, porque es necesario mostrar que el rol docente tiene distintas facetas que pueden expresarse de forma diferente en distintos momentos de la misma trayectoria académica. Y en tercer lugar, porque es necesario mostrar que el rol docente en la extensión no puede sino pensarse colectivamente, y que los procesos de extensión requieren de equipos docentes con distintos perfiles sí, pero que estén dispuestos a habitar distintas posiciones o roles en diferentes momentos del proceso. Bien. Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, por último, si les parece, damos espacio a María Noel, y luego de estos 15 minutos pasamos una ronda de preguntas. Adelante, María. Bueno, buenas noches a todos y todas. Voy a intentar ser sintética porque sé que la hora es compleja y muchos tenemos cuidados por delante. Me gustaría empezar el espacio, bueno, algunas de las cosas que voy a plantear se entrecruzan claramente con lo que hayan planteado Agustín, Judith y Valeria, pero bueno, la idea es introducir incorporar algunas reflexiones en torno a en principio lo metodológico en términos generales, que era un poco la propuesta de las compañeras. Desde mi inserción como docente, que es el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, particularmente en el área de promoción de extensión y actividades en el medio,
que es el área que está directamente ligada con las convocatorias concursables y con el vínculo con las unidades de extensión y los servicios de la UDELAR, es que voy a aportar algún insumo para este intercambio. Y por tanto es una iniciación particular, digamos, que puede proporcionar unas miradas y no otras, ¿no? Y en este sentido, previo a comentarles, quería compartir que me gustaría decir que lo que voy a plantear tiene que ver con algún aporte personal, pero por supuesto está alimentado por muchas discusiones y trabajo desde el Servicio Central de Extensión y desde la red de extensión, espacio que veo acá algunas compañeras que han transitado o están actualmente en la unidad, en la red de extensión, pero por las dudas lo aclaramos, es un espacio que nuclea todas las unidades y espacios vinculados a la extensión de toda la UDELAR, donde se viene trabajando desde hace más de 10 años en diversas temáticas para enriquecer la práctica de extensión, problematizar y profundizar sobre sus diferentes dimensiones, y fundamentalmente pensándola en el marco de la integralidad, como ya lo han nombrado compañeros antes, que me gustaría enfatizar esto, que la integralidad, siempre cuando hablamos de integralidad estamos hablando de 3 articulaciones, ¿no? De saberes, de disciplinas y de funciones. Implica ese movimiento de esa triple proceso de articulación. Una de las dimensiones trabajadas fuertemente en la red de extensión es particularmente el tema que nos convoca hoy. Generalmente la red se organiza en base a grupos temáticos, y la cuestión de la integralidad, del rol y la evaluación docente en estos procesos, la curricularización de la extensión, han sido temas centrales de trabajo de la red de extensión que han ido alimentando todo este proceso. Pero bueno, para no extenderme, voy a comentar algunos elementos de un trabajo, una sistematización que hemos hecho desde el área de promoción, sobre convocatorias concursables. Particularmente hemos realizado una sistematización en base a 10 años de experiencia de convocatorias a proyectos estudiantiles de extensión universitaria. No sé si todos los conocen, pero se trata de una convocatoria abierta que se realiza anualmente desde el año 2009, a la que postulan equipos estudiantiles. Es una modalidad que ha tenido diversas modificaciones en sus dispositivos de formación asociados, en el rol de docentes, orientadores, orientadoras, y también modificaciones por diferentes circunstancias, ¿no? Políticas e institucionales que se han transitado en ese periodo, pero más allá de esto, 10 años es un tiempo prudencial que nos permite tener una mirada de sus principales características. Y esto nos lleva particularmente al campo que nos interesa hoy, que es el rol de los equipos docentes en los procesos de extensión. Si bien se trata de proyectos estudiantiles, nos parece que hay aprendizajes allí del rol docente y de los proyectos de extensión en general que pueden ser pertinentes para lo que estamos conversando. Me gustaría destacar el tema de, un poco en coincidencia, lo que ha planteado Valeria, nos leímos la mente, pero me gustaría, son muchos años de compañeras, me gustaría destacar esto de hacer el énfasis en equipos docentes, ¿no? Porque si bien hay un estatuto que está en proceso en este momento, un estatuto del personal docente que está en proceso de implementación, y que tiene esta lógica de evaluarnos individualmente como docentes, que tiene su pertinencia, en la vía de los hechos trabajamos como equipos docentes en unidades académicas que tienen actividad la mayoría de las veces en colectivo, y que tanto la enseñanza como la extensión y la investigación desarrollada con estudiantes es producto de lo que sale del funcionamiento o de la lógica de trabajo de esos equipos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la experiencia de los proyectos que mencionábamos y las lecturas que realizamos de esto, hemos identificado algunos elementos que fundamentalmente también nos hablan mucho, más allá de la integralidad, para ir como a un detalle mayor, nos hablan de la propia enseñanza, ¿no? Si bien estamos pensando en integralidad, también es importante, hay algunas cosas de la extensión que a veces ya se sobreentienden, pero me importa destacar acá el papel de la extensión como metodología de enseñanza, como lo planteaba Juan Carlos Carrasco, ¿no? Que planteaba que la extensión en sí, además de, por supuesto, su condición
espacio de diálogo de saberes, su condición de espacio de generación de temas y problemas que la investigación puede abordar y al mismo tiempo en un ida y vuelta, digamos, ¿no? De dar problemas para abordar en ese mismo espacio como creador de conocimiento también, ¿no? A través de la investigación, pero la extensión en sí también es una práctica pedagógica, como bien lo enfatizaba Agustín también, ¿no? Y es un instrumento didáctico con el que la universidad cuenta. Bueno, no voy a entrar en algunos detalles porque hay profusa bibliografía sobre esta. Bueno, Agustín es uno de los autores de muchos de los trabajos que profundizan en estas cuestiones, pero también tenemos mucha bibliografía en la UDELAR desde por lo menos mitad del siglo XX, ya discutiendo y trabajando sobre estas distintas formas en que la extensión habita la universidad, y también trabajos más recientes de compañeros, compañeras de la UDELAR y algunos de ellos de la red de extensión o del Servicio Central de Extensión que han realizado tesis de posgrado sobre los EFIs y sus condiciones de existencia, ¿no? Pero bueno, vamos un poco a ver, en función de esta sistematización que yo les decía de los proyectos, como centrarnos un poco en lo que efectivamente hacemos, más allá de las definiciones teóricas que podamos tener, ¿no? Y en este sentido podemos diferenciar en los proyectos, aún aquellos llamados proyectos de extensión, como los estudiantiles en particular, diferenciar distintos campos de acción que algunos podemos definir como extensión, otros más como actividades en el medio, y de acuerdo a la forma en que los vínculos se desarrollan, o el objetivo principal que tiene esta forma de vinculación, hacen también a propósitos diferenciados en enseñanza e investigación. Todas estas formas son todas válidas, todas incluso tienen la posibilidad de convivir en un mismo campo de intervención, o en un mismo espacio pedagógico. Eso supone que los espacios de relación con el medio no son monolíticos, no son estables, como no son las condiciones en las que se realiza la docencia, ni las condiciones o ciclos de vida de las organizaciones o instituciones con las que trabajamos, ¿no? Y un poco esta sistematización de 10 años de experiencia de proyectos, ordenamos una caracterización de los vínculos establecidos con los colectivos no universitarios, con categorías que definimos a posteriori, ¿no? Y definimos como 4 grandes tipos en que esta forma de vínculo se da propiamente en estos proyectos, ¿no? Y tenemos en primer lugar una forma más vinculada al asesoramiento y la asistencia, que refiere a formas de vínculo de carácter mayoritariamente unidireccional, con roles más estereotipados y definidos profesionalmente, con el objetivo de resolver problemas concretos. Estos proyectos podrían encuadrarse dentro de formas de práctica profesional, algunas de ellas para los estudiantes, y transferencia de conocimiento. Es tal vez donde hay un rol docente más fácilmente delimitable o definible, ¿no? Y donde tal vez haya mayor comodidad porque es más tradicional a la UDELAR. Incluye también algunas cuestiones de asistencia directa que la universidad realiza fuertemente, pero que es menos común que se desarrolle en forma exclusiva en las propuestas de extensión. Tenemos un segundo tipo de proyectos que nosotros le denominamos de investigación, o sea, son de extensión, pero le llamamos de investigación, porque refiere a proyectos de extensión donde hay un fin último o principal que es de orden investigativo, predefinido, ¿no? Por el equipo universitario. Su articulación con la extensión se da principalmente por el intento de desarrollar esta actividad de forma participativa o colaborativa con actores no universitarios involucrados. Encontramos un tercer grupo bastante numeroso de proyectos. Siempre recuerden que estamos hablando que es énfasis de esos proyectos, ¿no? No quiere decir que no puedan convivir distintas formas en un mismo proyecto, que denominamos de tipo promocional, que tiene una inspiración más difusionista, o incluso podría incluirse divulgación, que incluye proyectos cuyo fin es transmitir un mensaje en su parte sustantiva ya predefinido, para promover ciertas prácticas, ciertos comportamientos concretos, difundir información al respecto de un tema. Ejemplos de este tipo de proyectos que tenemos en los que hay varios casos, digamos, dentro de los proyectos que nosotros analizamos, son los que se proponen difundir, por ejemplo, hábitos saludables en torno a una concepción de salud,
que buscan sensibilizar en torno a riesgos sanitarios o promover una perspectiva práctica concreta sobre un tema. Finalmente tenemos otro grupo que podríamos llamar más cercano a una concepción de extensión crítica y que refiere a proyectos que presentan indicios de procesos de diálogo de saberes con los colectivos no universitarios. Los denominamos proyectos de co-construcción, que si bien la mayoría de los procesos son co-construidos de alguna manera, en este caso hay una intención explícita y un diseño metodológico orientado a ello, y esa co-construcción, el co está hablando de una intencionalidad, digamos, de horizontalidad. Y encontramos aquí un esfuerzo de generar un proceso que en términos metodológicos de la extensión es muy importante, que es el proceso de construcción de la demanda, ¿no? Generalmente, estos últimos grupos de proyectos son procesos en los que hay continuidad desde experiencias previas, o en la que el equipo se propone seguir trabajando con los colectivos no universitarios más allá del marco del proyecto mismo. Muchas veces el punto de partida es la identificación del colectivo y el interés de desarrollar algo con ese colectivo. En este sentido, la propuesta no está tan centrada como en los otros casos en cuestiones temáticas o problemas de intervención, sino en sujetos concretos con los que se busca trabajar. Queremos trabajar con los vecinos de tal o cual barrio, con tal o cual sindicato, con tal o cual organización. Como les decía, tenemos que aclarar que siempre estamos hablando de algo gradientes, ¿no? No estamos hablando de prácticas discretamente definidas, sino que hay posibilidades de pendular entre un momento y otro en los distintos proyectos. Estos tipos, al ser construcciones conceptuales, bueno, tienen un correlato con la práctica en sí, pero son construcciones, nunca reflejan exactamente lo que observamos, ¿no? En un mismo proceso de extensión, intervención, actividad en el medio, tanto lo diacrónico como lo sincrónico pueden coexistir distintos tipos o darse combinaciones de ellos. En este sentido, las categorías que manejamos sirven para pensar énfasis u orientaciones, ¿no? Cada una de estas formas de trabajo se vinculan con formas de desarrollo de la actividad docente diferentes, que implican formas diferentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Con mayor énfasis de la actividad docente en la enseñanza, puesta en práctica de la teoría o la aplicación, como le llaman bueno, Agustín y Castro en un trabajo que publicaron, esto en los casos de asesoramiento o en la promocional, o otro énfasis docente más arraigado en la extensión o en la investigación, en las categorías que definimos como investigativa o de coproducción, ¿no? La actividad docente y práctica y la enseñanza diferentes requieren dedicaciones, capacidades distintas, como señalamos, que las más de las veces no es posible generarlas a través de voluntades o de actividad de uno o una docente en particular, sino que tiene que ver con trabajo de equipos docentes, como decían, ¿no? Tal vez algunos concentran su trabajo o su tarea en establecer el vínculo, en sostenerlo, y son los que dan continuidad a este marco, y otros integrantes asumen roles diferenciados más cercanos a la enseñanza directa en aula o más liderazgo en la investigación. A veces esta distribución de tareas se realiza no a la interna de equipos de la misma unidad académica, sino entre unidades académicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los programas integrales, u otros espacios de la UDELAR, donde hay equipos docentes que tienen un énfasis en el sostén del vínculo, y otras docentes de otras unidades académicas tienen como un pasaje menos sostenido en ese sentido, ¿no? O a veces ahora, María, perdón, pero cuando quieras redondear. Ya está, estoy terminando. Y o a veces esto se hace interdisciplinariamente. Solamente, bueno, voy a mencionar dos cositas más en un minuto, que ahí hay un cuidado, hay que tener un cuidado en problematizar esta división del trabajo, ¿no? Porque muchas veces se tiende a quedar el sostén del vínculo con los actores no universitarios en los componentes más precarizados de los equipos, ¿no? Ya sea por docentes de grados más bajos o espacios institucionales más precarios, ¿no? Bueno, y solo voy a mencionar un dato más de esta sistematización, o sea, me voy a saltear algunas cosas,
que una cosa que observamos es que la mayoría de los proyectos que analizamos parten de un ofrecimiento de propuestas concretas hacia los colectivos no universitarios, es decir, de una oferta. Desde la universidad se ofrece, ¿no?, el trabajo con el colectivo no universitario. Y esta forma de inicio mayoritaria supone un desafío importante para el proceso de diálogo de saberes, pero al mismo tiempo encierra un gran potencial en términos de aprendizaje y de lo que implica para el proceso de enseñanza-aprendizaje partir de una oferta e ir redefiniendo en ese proceso la demanda, ¿no? Bueno, tenía un par de cositas más, pero las dejamos por ahí, y en todo caso... Bien, la hora capaz que... Disculpen. Muchísimas gracias a las 4. Si les parece, hacemos una pequeña, capaz que más corta de lo que pensamos, una pequeña ronda de preguntas, y bueno, luego hacemos otra rondita más con los panelistas. A veces cada una de las funciones también tiene sus propias jergas. Yo, no sé, me gustaría que en algún momento cualquiera, más que nada desde el punto de vista metodológico, pudieran desarrollar el concepto de construcción de demanda, ¿no? Porque a veces también nos cuesta diferenciar a veces lo que es un proceso de extensión, de lo que es un asesoramiento, de lo que, más que nada en servicios donde tienen también este perfil tan profesional, a veces nos encontramos con que es importante comprender de qué hablamos cuando hablamos de la construcción de demanda junto con la contraparte, ¿no? Esa es una de las preguntas. Y si bien todas lo mencionaron, como el desafío también en el rol docente y desde nuestro propio, a veces también estar metidos en nuestra propia disciplina, ¿qué desafíos implica también el trabajo interdisciplinario, ¿no? O sea, creo que queda clarísimo la importancia de lo que es la integralidad y el desafío de integrar las funciones, pero a veces también cuesta salirse de la propia disciplina para hacer proyectos que integren otras disciplinas, ¿no? Entonces, esas son dos cositas que me gustaría que en algún momento alguno de ustedes, y por supuesto, dejen abiertos los micrófonos, capaz que somos pocos, para cualquier otra pregunta. Bueno. ¿Quieren hacemos no sé, Melina, te vi con cara de decir algo o no? Estás en silencio todavía. No. Bueno, yo puedo decir algo si quieren. Yo, bueno, agradezco a todos los panelistas, pero en realidad todo esto que han planteado a mí lo que me hace es un bombardeo de cosas que me hace pensar y me cuesta un poco pararme, pero sí veo algo que sentí como una necesidad en algún momento, en lo poco que tengo de experiencia de algunos de los trabajos que abordé. Recuerdo en el 2010, cuando desde la unidad de extensión trabajamos con una cooperativa de clasificadores. Y me pareció muy rico todo lo que se trató de hacer, pero ahí faltó también tener como un apoyo desde lo social para poder interactuar mejor con ese grupo de personas, que en realidad uno lo puede hacer con su sensibilidad, que no está quizás preparada, pero que bueno, se trató de hacer un circuito, no sé, limpio en facultad, que bueno, ahí creo que conocí partes y lugarcitos que nunca había visto, pero creo que faltaba eso para poder, no sé, hasta transmitir a los que pretendíamos que colaboraran desde otra manera y tener un poco más de apoyo para llevarlo adelante. Entonces que como ahí jugarían las distintas disciplinas y la carencia que uno puede tener, la propia, pero precisa reforzarse en ese otro que también tiene una mirada distinta.
Pero bueno, no, me hicieron pensar mucho en este rato, lo tengo que poder procesar. Gracias, Alo. Melina, vos. ¿Ahora me escuchan? Y ahora perfecto. ¿Sí? Ah, qué bueno. Está. Sí, sí. A veces aprieto cosas que después no me funcionan. No, yo me anoté, me pasó lo mismo que Alba, ¿no? Como un bombardeo de cosas, que bueno, que remueven otras y sobre todo, nada, a nosotros que ya venimos como del trabajo de extensión desde hace años, bueno, repensar y recordar. Yo me anoté acá 4 cosas. Uno es el tema de la formación pedagógica, ¿no? En esto de pensar el rol docente y en esto que planteaba sobre el trabajo que hicimos entre la UAI y la UERM en su momento, de los hallazgos, en esto de qué pasaba con los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas que pasaban por un espacio de formación integral y cómo se cambiaba o se reconfiguraba ese lugar que ocupa el docente, al menos en el formato de clases al que nosotros desde facultad estamos acostumbrados, ¿no? O sea, el poder habilitar el ser interpelado por el estudiante, ¿no? O sea, cómo se cambia ese lugar desde donde yo soy el que sabe y te digo lo que sé, a estar en un lugar donde me encuentro con cosas que necesito, que no tengo el saber en ese momento y necesito ir a buscar una solución, ¿no? El sentir que yo no soy el que sabe todo y no tengo todas las respuestas, ¿no? El ser interpelado por los docentes y el ser interpelados por la propia realidad. Y bueno, y que la extensión, ¿no? Yo siempre digo que a veces hay un concepto como que quienes hacemos extensión somos los que vamos a tomar mate con el vecino, ¿no? En este lugar desde la necesidad de reconocer que la extensión tiene una metodología, tiene un abordaje metodológico, ¿no? Y en esto que los docentes mismos planteaban, bueno, lo recomiendo, pero no es para cualquier docente, porque necesita una determinada metodología y una determinada formación para poder salir del aula cerrada de la clase y enseñar y aprender de otra manera, ¿no? Entonces me anoté eso de la formación pedagógica y la necesidad de contar con metodología. El tema de la construcción de demanda y los tiempos fue otra cosa que me anoté también en esto de los cambios que se dieron, o sea, de lo virtuoso que fue el reconocimiento de las actividades de extensión como parte de la formación curricular, como de la formación profesional de los estudiantes, pero bueno, cómo eso nos acotó también, o se acotan procesos de trabajo que no se dan en 6 meses, ¿no? De repente hay formas de trabajo que se puede tabular, pero yo me acuerdo de lo que fue el trabajo con el espacio de formación integral con cooperativas de trabajo, ¿no? En el cual uno trabaja con colectivos que tienen otros tiempos, otras necesidades, y cómo esa construcción de demanda, eso de construir con el otro y entender qué es exactamente lo que necesito como organización, lleva un tiempo que cuando lograbas generar y articular y descubrir esa demanda y cuál iba a ser tu aporte, se te terminaba el EFI, ¿no? Y entonces recuerdo estudiantes que seguían trabajando mucho después de que se había terminado el curso formalmente, porque en realidad no habían llegado a poder desarrollar el trabajo. Entonces, bueno, cómo a veces es necesario también, o cómo buscamos la forma de salirnos de esas estructuras en las que estamos metidos también y condicionados, ¿no? Que hay cosas que está bien que funcionen de forma semestral, pero capaz que hay cosas que hay que repensarlas. Lo otro, el pensar interdisciplinariamente. Bueno, las dificultades que se generan, que tenemos nosotros como profesionales para trabajar con otros. O sea, ya no para trabajar con otros no universitarios, sino para trabajar entre nosotros mismos, universitarios con distintos saberes. O sea, el poder, en esto de la construcción de demanda yo siempre me río porque me acuerdo una vez estábamos armando un proyecto entre la gente de comercialización, de marketing, de facultad, y gente de trabajo social para atender una demanda concreta de un grupo de cooperativas. Y entonces la docente de trabajo social hablaba de esto de que era necesario construir la demanda, y el profesor de marketing saltó inmediatamente a decirle, no, la demanda no se construye.
la demanda se identifica, ¿no? Claro, porque estaban hablando de demandas distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cuesta articular, entender los tiempos del otro, y la forma de pensar de cada uno que está moldeada por la disciplina que cada uno tiene, ¿no? Y cómo la facultad te va moldeando, las distintas facultades te va moldeando una forma de pensar. Y eso también nos pasaba cuando con el curso del microcca dábamos talleres sobre microemprendimientos. En Facultad de Ciencias Económicas lo dimos con la gente de la Facultad de Diseño y a su vez integraba una docente de trabajo social. Y entonces, cuando nosotros dábamos el taller, lo teníamos armado de tal forma que ya sabíamos lo que los estudiantes iban a decir, ¿no? Cuando hacíamos esa lluvia de ideas sobre qué se les ocurre, cuáles son las características que identifican de una microempresa, ¿no? Bueno, informalidad, no existencia de contabilidad, Cuando fuimos a diseño y planteamos eso mismo, fue como, era otro. Era creatividad, esfuerzo, innovación, era todo como desde lo emocional. Y eso mismo decíamos, bueno, si este mismo taller lo haces con la gente de trabajo social, va a ser autoexplotación, precarización laboral, porque cada uno mira eso mismo desde su lugar y cómo eso después es difícil de articular. Entonces me quedé con eso del pensar interdisciplinariamente y la necesidad de abordar los problemas de forma interdisciplinar. Y lo otro que me anoté fue lo que decía Judith, esto de las preguntas recíprocas, ¿no? Y el lugar que tiene la extensión y la importancia de la extensión como generadora de investigación y esa articulación fundamental que hay entre identificar los problemas, aplicar ese conocimiento y generar conocimiento nuevo y la enseñanza también, ¿no? Como en realidad es una trilogía que es como de perogrullo, pero que sin embargo está tan separada que parece que no. Entonces me quedé también con la exposición de Judith. Me quedé como con esos 4 conceptos que me parece que está bueno como hincarles el diente, digamos. Nada, eso. Mariela, estás silenciada. Ahí. Les decía que capaz que hacemos un pequeño cierre con las panelistas y bueno, dada la hora, capaz que esto quedó grabado, como va a quedar ahora grabada las asambleas de los cooperativistas. Y particularmente el departamento de contabilidad no pudo estar y quedamos en que íbamos a hacerle llegar esta charla. Así que bueno, si les parece, hacemos un cierre en el orden que quieran: Judith, Agustín, Valeria y María Noel. A ver, yo estoy, discúlpenme, tomo la palabra, se me apagó el video, trato de prenderlo y me dice que no lo puedo prender. Así que una vez más tengo alguna dificultad en la noche de hoy, pero no importa. Simplemente, bueno, les agradezco mucho la invitación. Como siempre, uno aprende mucho escuchando gente que hace cosas diferentes y valiosas para la universidad y para la sociedad uruguaya, y simplemente de las cosas que ustedes plantearon, me llamó la atención esta última cuestión que decía Melina, y bueno, y cuando llegamos a detectar la demanda y se acabó el EFI, y yo ahí me pregunto, bueno, y si detectaron la demanda, sería importante que estas cosas de alguna manera pudieran terminar con una pregunta que se le pudiera contar a los demás. Es decir, si cada EFI pudiera terminar con 3 preguntas y esas 3 preguntas las pudiéramos socializar, ¿tenemos acaso acceso a saber cuántos EFI salen? ¿Acaso sabemos en la universidad cuál es el mapa de los actores no universitarios con los cuales estamos trabajando permanentemente? Bueno, yo no lo sé. Y no debe ser tan difícil organizar que esa información esté disponible, sería de extrema utilidad. Entonces, estamos efectivamente mucho más separados de lo que lógicamente
y prácticamente podríamos estar. Y entonces, no sé, es una cuestión muy concreta que, digamos, que yo los escucho hablar a ustedes y pienso, bueno, nosotros trabajamos de otra manera. En la Comisión Sectorial de Investigación Científica, el tema de la detección de demanda nos desvela, y lo hacemos de una manera muy particular. Hemos aprendido duramente lo difícil que es la interrogación. Estuvimos todo el año 2018 trabajando con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Todo el año, un año entero. Y al final aterrizamos en 4 grandes líneas problemáticas, algunas de las cuales tienen que ver con la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, porque tienen que ver con la sustentabilidad financiera del Sistema Nacional de Cuidados y cómo se hace. Un año entero trabajando. Entonces, digo, ¿cuánto nos ayudaría eventualmente para ayudar a reorientar agendas? Haber tenido, por ejemplo, esa respuesta. Trabajaste un año con una cooperativa, otros trabajaron. Nosotros hemos trabajado también con recolectores. Y es maravilloso el tipo de preguntas. Ustedes no se imaginan. Preguntas que tienen que ver con cómo compatibilizar la dignidad humana con la supervivencia económica. Porque cuando tenés más dignidad, entonces dejás de hacer ciertas cosas que eran las que en realidad te permitían comer. Son desafíos monumentales, y bueno, y sería muy útil, ya lo dije. La otra cuestión es la cuestión de la interdisciplina. Miren, no hay nada más difícil que la interdisciplina. La interdisciplina es lo que más se convoca, lo que más se dice que es importantísimo y lo que más se castiga en los hechos, en las evaluaciones, porque nunca nadie te evalúa fuera de tu disciplina, a pesar de que dijeron que era importantísimo. Entonces, y es natural en algún sentido, porque implica salir de la zona de confort. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Yo soy aquello que me define disciplinarmente. Cualquier cosa que hago fuera de eso me pone en una situación de desventaja cognitiva. Digo, hay que estar de vuelta. Quizás ser muy viejo y poco orgulloso u orgullosa. Hay que tener una fenomenal vocación por aprender para realmente aprovechar la interdisciplina. Y hay que tener sobre todo una importante modestia intelectual que a uno le hace ver que cualquier problema es mucho más complejo de lo que uno cree y que lo que uno sabe apenas le permite atisbar un pedacito y que necesita de los otros para completar. Ahora, eso, ¿cómo se promueve? Bueno, nosotros tenemos fortísimas identidades disciplinares, y bueno, y la cosa, yo pienso que la cosa va a ir avanzando porque la propia complejidad de los problemas va a hacer que cosas como, por ejemplo, la maestría de manejo integral costero, que en sí misma incorpora 8 o 10 disciplinas distintas, son cosas que se van a ir generando cada vez más. Pero también hay que decir, porque hay que ser serio en esto, que las disciplinas exigen cada vez más que la gente le dedique un montón de tiempo a aprender cuestiones que son fundamentales para entender los propios problemas en los cuales, digo, se está trabajando. Es decir, no sé si me explico, porque como claro, no me ven la cara, encima de todo que somos virtuales, ni siquiera me quedo con la expresión, solamente con la voz, entonces no estoy muy segura. Pero en todo caso, está claro que la interdisciplina exige, sin duda alguna, actitudes institucionales. El espacio interdisciplinario ha sido realmente un esfuerzo por el cual la universidad se ha propuesto colaborar a que esto ocurra, pero también exige un trabajo de cada uno de nosotros y nosotras, un trabajo de cada docente, un trabajo realmente de reconocimiento modesto de las limitaciones que todos tenemos cuando abordamos problemas complejos. Y hay una cosa que les puedo decir, yo que vengo desde muy lejos de una disciplina que tiré a la basura para pasarme a otra y que sin embargo todavía está allí, hablándome desde el pasado,
que cuando uno hace el ejercicio de aprender de los demás, es un ejercicio, es casi como una aventura intelectual que tiene no solamente su reconocimiento en que uno realmente aprende, sino que disfruta durante el proceso. Siempre hay gente pedante que le hace a uno más difícil dialogar, pero siempre hay gente que está dispuesta a tener un diálogo abierto del cual uno puede aprovechar y disfrutar. En fin, no sé si contesté mucho a lo que estaba planteado, pero eso es lo que tengo para contarles. Excelente. Bueno, capaz que yo solo para brevemente, bueno, agradecer el espacio. Me parece que cualquiera de los temas que tocamos obviamente dan para mucho. Esto es como una especie de primer puesta de las cartas en la mesa. Esto de la interdisciplina, bueno, que dejaba Judith ahí, da para... Te perdimos, María Noel. Un término, digamos, una concepción característica cuando hablamos de extensión, no es la única y hay muchas, pero en general nos estamos refiriendo a eso, que la demanda se construye. Cuando nos llega una propuesta, un pedido, etcétera, es necesario un proceso de trabajo conjunto en el que se llega a un acuerdo temporal, que eso siempre va variando en el proceso, pero digamos, a un lugar en donde, bueno, ambas partes o varias de las partes nos vamos moviendo del lugar inicial de partida y vamos construyendo un campo, un espacio de trabajo común. Y eso lleva mucho tiempo, es así como dice Melina, nos pasa con los proyectos estudiantiles también, que nosotros, es un año de trabajo en el que nosotros les decimos, es un gran proceso de construcción de demanda, a veces llegan al final y lo que hicieron es, cuando están en el final, recién entender de qué o lograr construir esa demanda, y bueno, por eso muchas veces siguen enganchados y continúan, pero a nosotros nos parece que está bien, es así. Y es todo un aprendizaje ese proceso. Simplemente para no dejar colgada esa consulta que hacía Mariela. Y después, simplemente para comentarle a Judith que sí, sabemos cuántos EFIs hay, en este caso hay... En este año, en el año pasado se desarrollaron 134 EFIs, tenemos mucha información de con quiénes trabajan, lo hemos informado al CDC, pero están esos informes por ahí, si los desean los compartimos porque dan para discutir mucho, y contarles, por ejemplo, la mitad de los EFIs, y también sucede lo mismo con los proyectos concursales, trabajan como contrapartes con instituciones públicas. La mayoría instituciones de enseñanza, escuelas, liceos, UTUS, y eso tiene una complejidad o unas particularidades en el desarrollo de estas cosas que discutimos que son muy específicas, ¿no? Y bueno, después en el campo de las organizaciones sociales es mucho más diverso lo que se trabaja, pero digamos que lo que más con las contrapartes, por decirlo de alguna manera, o con los interlocutores con los que más se trabaja son con instituciones públicas en la mitad de los casos, y después dentro del campo de las organizaciones sociales, o del campo de lo social, con organizaciones que nosotros les llamamos barriales, territoriales o comunitarias. Para tirarlo nomás como dato, pero son cosas que tenemos y que podemos trabajar más si gustan después. Bueno, muchas gracias y agradezco por mi parte, cierro la invitación y el espacio. Bueno, pues yo, Vale, te dejo cerrar. Bueno. Bueno, también muchas gracias, estuvo buenísimo, y yo más que responder algunas de las preguntas, que me las quedo pensando, quiero decir algo que es medio un borrador, pero que me parece que puede, que lo quiero compartir en esta conversación. Creo que en cada época en la universidad se construyen marcos discursivos comunes más allá de lo que es la universidad, ¿no? Que es la federación de facultades, disciplinarias, las especificidades, la heterogeneidad tan grande que hay, ¿no? Y creo que como un desafío es poder construir, no porque no existan, pero digo, trabajar como en un registro de esa racionalidad, esa narrativa común que aglutine esa heterogeneidad y la ponga a producir, más que en una lógica donde
donde cada parte se define en oposición a la otra, que a veces creo que nos ha pasado con las funciones, con las tribus, ¿no? Yo voy a leer una cita solo porque estamos en la Facultad de Ciencias Económicas y ahora se me ocurrió que estaba bueno leerla. Solo por eso no, porque creo que también viene a cuento lo que estoy diciendo, pero leo la cita, después digo de quién es. Bueno, para que la universidad realmente esté colocada al servicio del país, a efecto de poder proporcionarle lo que éste necesita para su progreso material y espiritual, debe enfocar los problemas universitarios como parte de la transformación estructural que la época reclama en la ordenación económica y en el desarrollo democrático. Es en definitiva integrar las funciones universitarias a las necesidades populares en la orientación que reclaman las mayorías nacionales. Solo así es posible encarar la extensión universitaria como acción de la universidad, como unidad. Solo así el universitario adquirirá, además del bagaje científico y técnico, la ubicación en su medio, en su circunstancia, el compromiso solidario por encima de las especulaciones mercantilistas, la visión de una organización social al servicio de todos y no de minorías privilegiadas. Así concebida, la extensión pasa a ser, más que una función complementaria, una orientación en el modo de ser de que se practica la docencia y la investigación, el medio de relación directa de estas con el medio, el canal de comunicación por el cual ambas inciden en el medio, al mismo tiempo que toman de dar la conciencia de sus necesidades, la ubicación real de sus problemas, la urgencia de sus requerimientos, el relevamiento de sus necesidades en efectos de un posterior reordenamiento y sistematización tendiente al estudio y solución de estos mismos problemas, urgencias, necesidades y requerimientos. Esto es un fragmento de Enrique Iglesias en un texto llamado Orientación y Objetivos de la Extensión Universitaria, que fue publicado en 1972. Eso, bueno, es una nota que tiene que ver con una época, ¿no? Con un lenguaje de una época, con unas discusiones de una época, que es posible poner en contexto con lo que era lo que estaba pasando con Darcy Ribeiro, con los de Benedita, con la universidad en ese momento, ¿no? 1972. Pero digo, ¿cuál es la construcción que nos pueda poner, que nos aglutine a trabajar en el momento actual, ¿no? Que creo que tiene que como centralidad la defensa de lo público, la profundización de lo público y lo común, o los comunes, la desmercantilización de cómo pensamos y de nuestras formas de hacer universidad. Creo que por ahí hay, por supuesto, que problemas compartidos, que preocupaciones compartidas, que amenazas compartidas, y por ahí hay mucho para trabajar. Entonces, en la construcción de un diálogo más amplio, por así decirlo, y también en la construcción de espacios de trabajo, porque trabajando conjuntamente se allanan muchas de estas cosas, ¿no? Nosotros en el PIM lo vemos a eso. En el PIM ahora estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería, con la Facultad de Química, con la Facultad de Ciencias, por nombrar 3 facultades con la que trabajamos menos, digamos, ¿no? Porque es más frecuente el vínculo con el área social, el área de salud, etc. Y está buenísimo, estamos trabajando bárbaro, y lo mismo, los programas integrales, pero también el interior, digo, la disposición de espacios de trabajo compartido como punto de partida también para generar otro tipo de reflexiones, ¿no? Nada más, y bueno, gracias. Muchas gracias, Vale. Bueno, está difícil cerrar después de la lectura de esa cita. Nada, recuperar 2 ideas que colocó Melina, que no para agotar la discusión, pero capaz que aclarar alguna cosita. Una, bueno, obviamente sí, respecto a la dimensión interdisciplinaria en estos procesos de integralidad, que da para mucho, no voy a repetir lo que ya dijeron los compañeros, pero sí me gustaba, porque un poco fue lo que me propuse hacer en esta conversación, como ir a lo concreto y a la pregunta de lo que efectivamente hacemos, y me parece que es importante que destaquemos la categoría de trabajo. Hay un trabajo concreto que está por detrás de todas estas experiencias, digamos, ¿no? Y hay cuerpos concretos que están trabajando juntos, digamos, ¿no? Y a veces también, cuando pensamos lo interdisciplinario, en esto de lo concreto,
nada, pensaba en esta experiencia que les compartí del espacio de formación integral, y algo que a veces sucede sin que lo hubiésemos planificado. En realidad nosotros el año pasado planificamos la incorporación, si bien está dirigido sobre todo a estudiantes de antropología, el EFI, queríamos trabajar con estudiantes de ciencias de la educación. Eso no sucedió porque los estudiantes no se anotaron por cuestiones burocráticas. Entonces, es una dimensión de la práctica que también existe. Pero lo que nos sucedió después, que era algo que no esperábamos inicialmente, es que en el equipo de educadores que gestionan este centro juvenil, hay 2 estudiantes de ciencias de la educación. O sea, terminamos trabajando de forma interdisciplinaria con estos educadores, y además son estudiantes de ciencia de la educación. O sea, también me parece que ahí está bueno empezar a romper algunas fronteras que a veces son como más ficticias, ¿no? De, bueno, ¿quiénes son nuestros interlocutores? ¿Quiénes son esos actores universitarios? También, a veces nuestros interlocutores son también universitarios, ¿no? Como en este caso. Me parece que ahí se abre toda una discusión. Y después, con respecto a esta idea del perfil del docente, que era una idea que me gustó recuperar del trabajo que hicieron estas compañeras, entre las que está Melina, y bueno, y respecto a lo que decía Melina, yo, para aclarar un poco, entiendo, o sea, me parece que es una idea interesante y que nos permite pensar muchas cuestiones de estos procesos institucionales. ¿En qué sentido? Sí hay un perfil del docente en el sentido de que hacer extensión implica teorías y metodologías específicas, pero hacer docencia, enseñar, también implica teorías y metodologías específicas, e investigar también implica teorías y metodologías específicas. Sin embargo, esta pregunta o esta preocupación porque hay un tipo específico de docentes que hacen o pueden hacer extensión, no la hacemos para la investigación ni la hacemos para la enseñanza. No nos hacemos esas preguntas. Y eso nos habla de algo, nos habla del marco institucional. O sea, me parece que justamente lo que nos coloca es esta cuestión que hoy plantea Agustín, de que le adjudicamos a la extensión problemas que son institucionales, en realidad, ¿no? Y que muchas de las dificultades que tenemos en la práctica concreta, en la integralidad, no son problemas de la extensión, son problemas de la universidad, digamos. Entonces, el hecho de que exista o no un perfil extensionista, muchas veces es el argumento para no hacer extensión. Entonces, bueno, me parecía también un poco una provocación, por eso lo recuperé. Y bueno, está buenísimo que desde los servicios se puedan hacer investigaciones de este tipo y que podamos sistematizar justamente las prácticas concretas, y me pareció que bueno, el trabajo es muy interesante, así que si no lo conocen, quienes están escuchando, también está bueno que capaz que desde la unidad se pueda disponibilizar. Por supuesto. Bueno, y agradecerles a los compañeros de la mesa y a todos que están ahí. No, la verdad que fue riquísimo, una densidad conceptual enorme, además de exponer experiencias concretas. Así que nosotras capaz que con Ana Clara y con Carla nos quedamos con el desafío de tratar de ver si también sintetizamos esto para poder difundir, porque como dice Alba, nos deja con muchas cosas para pensar y muy desafiados en este asunto. Así que bueno, creo que estamos como en hora para redondear ya, así que gracias a todas y a todos por estar, y bueno, y esta no es la última charla a la que vamos a convocar, así que espero que nos sigamos viendo. Muchísimas gracias a las expositoras y a Agustín. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Buenas Muchas noches. gracias. Chao, chao.